Telediario, con Mariuxi Mosquera. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Telediario Estelar. Importante información para compartir con ustedes esta noche. Aquí iniciamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, y varios jefes de Estado del mundo hablaron sobre la crisis migratoria de Venezuela en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos. La jueza Daniela Camacho declaró la validez del proceso sobre el caso del secuestro de Fernando Balda. Además, el fiscal general pidió llamar a juicio al expresidente Rafael Correa y 13 procesados más como autores de los delitos de asociación ilícita y plagio. Eliminar la Superintendencia de Información y Comunicación, Supercom, es una de las propuestas que se debaten en el Pleno de la Asamblea Nacional, dentro de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Luego de casi un año sin reunirse, la función de transparencia sesionó hoy en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Julio César Trujillo y Pablo Celi dirigirán este organismo. En lo internacional, la Policía de Colombia confirmó la captura de Diego Fernando Castillo Taicús, alias Perro, jefe militar del Frente Oliver Sinesterra y hombre de confianza de alias Guacho. Aquí iniciamos con los detalles de la información. En su intervención en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el presidente de la República, Lenín Moreno, instó a Venezuela a resolver su crisis por medio del diálogo. El jefe de Estado además se refirió a la situación de Cuba y Nicaragua. Los gobernantes, los líderes. Aunque su intervención estaba planificada luego de la del presidente Donald Trump, sorpresivamente el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno tomó la palabra en la segunda intervención de la jornada inaugural de la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Moreno centró su discurso en la búsqueda de la paz y en la defensa de los derechos de las personas. Quizá también porque fuimos jóvenes idealistas y seguimos siendo adultos inconformes, no entendemos cómo las grandes potencias gastan en armas en vez de invertir en el desarrollo de los pueblos. Como Estados miembros de Naciones Unidas, no podemos permitir que por indolencia y desidia la miseria y la injusticia sigan siendo parte del paisaje diario, del paisaje cotidiano. Aprovechó su intervención para compartir el plan Toda una Vida que ejecuta en Ecuador. Se llama el plan Toda una Vida porque queremos atender al ser humano desde el mismo momento de su concepción hasta que Dios decida cerrarnos los ojos. Sobre la región dijo que existe el reto de consolidar la democracia. Luego de que varios países vivimos gobiernos autoritarios, gobiernos corruptos y gobiernos populistas, los derechos solo pueden garantizarse en el marco de las instituciones sólidas, con amplia libertad de expresión, con alternancia en el poder, que son los elementos fundamentales. También se refirió al bloqueo a Cuba y la situación política de Venezuela y Nicaragua. No entendemos cómo un país como este puede bloquear a un pueblo casi indefenso como Cuba. Se nos hace imposible comprender que se bloquee a otros la posibilidad de esos derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y frente a la crisis migratoria de Venezuela, el mandatario instó al país sudamericano a resolver sus problemas mediante el diálogo. Nadie emigra por voluntad propia, lo hacen porque se ven obligados al desarraigo y a un doloroso desmembramiento familiar y emocional. Hemos urgido al gobierno y al pueblo venezolanos a que resuelvan su crisis como debe ser, con un diálogo nacional, franco e inclusivo. Invitó también a los países de la región a ser solidarios con el pueblo migrante y puntualizó que Ecuador recibe y atiende diariamente a 6.000 ciudadanos venezolanos. Los niños llegan con sarampión, con difteria, con poliomielitis, mujeres embarazadas que nunca se han hecho
un control. Hemos destinado más de 50.000 vacunas para esos bellos e indefensos niños y hemos realizado decenas de miles de chequeos de salud a los más de 1 millón de hermanos que han dejado sus hogares para buscar mejor suerte en la mayor diáspora de la historia de nuestro continente. Sofía Montoya, Telediario. Y además de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Lenín Moreno mantuvo reuniones bilaterales con los mandatarios de Colombia y Perú. Con su homólogo de Colombia, Iván Duque, dialogó sobre el fortalecimiento de las relaciones, especialmente en temas de seguridad y vigilancia de la frontera. Además, plantearon fortalecer el intercambio de información entre los dos países, mientras que con Martín Vizcarra, mandatario de Perú, se trató temas referentes a la lucha anticorrupción y también se avanzó en los detalles del próximo gabinete binacional que se va a desarrollar el 25 y 26 de octubre, a propósito de la conmemoración de los 20 años de la firma de la paz. Y Rocío González de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional Toda una Vida, también mantuvo encuentros en el marco de la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Se reunió con Cecilia Morel Montes, esposa del presidente de Chile, a quien explicó cuáles son los detalles que involucran el plan Toda una Vida, como la labor que realizan las manuelas y los proyectos de Casa para Todos. También dialogó con María Juliana Ruiz, esposa del jefe de Estado de Colombia, a quien ofreció el apoyo para el intercambio de buenas prácticas y para el desarrollo de programas sociales. Y la situación migratoria de Venezuela fue uno de los temas de análisis en la sesión inaugural de la Asamblea General de la ONU. El presidente Donald Trump dijo que un golpe militar podría triunfar rápidamente. Estados Unidos impuso hoy sanciones a funcionarios chavistas que fueron rechazados por el mandatario Nicolás Maduro. En su primer discurso como presidenta en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la ex canciller María Fernanda Espinosa hizo un llamado a los líderes del mundo para construir un orden pacífico y humano. La primera prioridad de esta asamblea será la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, que sigue siendo una deuda con más de la mitad de la población y que frena el desarrollo global. Luego continuaron las intervenciones de los jefes de Estado. La crisis migratoria de Venezuela fue el eje central de la jornada inaugural. Donald Trump la calificó como tragedia humana. Actualmente estamos siendo testigos de una tragedia humana, lo que ocurre en Venezuela. Más de 2 millones de personas han huido de la angustia del régimen socialista de Maduro. Hoy el socialismo ha llevado a la bancarrota a la nación rica en petróleo. Pedimos a las naciones congregadas aquí que se nos unan para llamar al restablecimiento de la democracia. Más tarde, durante una reunión con su homólogo de Colombia, Iván Duque, dijo que un golpe militar contra el régimen chavista podría triunfar rápidamente. Es un régimen que, francamente, pudiera ser derrocado muy rápido por los militares si deciden hacerlo. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, habló del respaldo de los países de Colombia, Chile, Paraguay y Perú para impulsar una denuncia contra el gobierno de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. La Argentina llevará a la Corte Penal Internacional la situación relativa a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana. Paralelamente, el vicepresidente Mike Pence anunció nuevas sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra funcionarios venezolanos, entre ellos el titular de la Constituyente Diosdado Cabello, el secretario de Comunicación Jorge Rodríguez, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y la primera dama Cilia Flores. Ustedes quieren atacarme, atácanme a mí, pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes. Voy a solicitar al sistema de Naciones Unidas que apoye a Venezuela para apoyar a sus migrantes en el plan de vuelta a la patria. La Casa Blanca anunció un paquete de ayuda humanitaria de $48 millones para los refugiados venezolanos que serán destinados a Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Trinidad y Tobago y Costa Rica. Fanny Lara, Telediario. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la militarización de la zona de Táchira en la frontera con Colombia. En un video difundido por la Guardia Nacional Bolivariana se observa un contingente de uniformados fuertemente armados al mando del general Remigio Ceballos, jefe del comando estratégico de este país, para hacer un reconocimiento del sector venezolano. Estos hechos alarman a las poblaciones cercanas de Colombia.
Y una intervención internacional o militar es lo que piden los migrantes venezolanos para retornar a su país ante la negativa de su gobierno de reconocer la crisis humanitaria por la que atraviesa. El éxodo venezolano no para, aunque el número es inferior al mes de agosto. Un promedio de 2.300 migrantes ingresan al Ecuador por Rumichaca diariamente. Entre ellos está Luis León, a quien se le complicó el panorama laboral. Él es chofer profesional y no puede abastecerse de combustible porque no cuenta con el carnet de la patria. Por eso tuve que dejar mis vehículos allá y no los censé y dije que no, hasta que salga este gobierno. Si sale, me regreso a mi país. El conductor y otros migrantes venezolanos aseguran que el panorama económico en Venezuela es cada vez más incierto. Quieren una intervención inmediata desde cualquier organismo. Para que ayude al pueblo venezolano, porque hasta el momento no ha podido salir de esa situación por sí solo. Entonces debería haber una ayuda, pero estamos en eso y lo que no podemos, bueno, intentamos emigrar hacia otros países para un mejor futuro de nuestra familia. Sería una buena opción en una intervención militar. De momento, retornar de forma definitiva a Venezuela es una opción que no está entre los planes de este grupo de migrantes. Yo regresaría ya cuando me vea estable y voy a buscar a mi bebé. Los ciudadanos venezolanos reciben ayuda de organismos internacionales como la Cruz Roja, con el servicio de internet, llamadas telefónicas y atención psicológica. Se están consumiendo un aproximado de 1.200 a 1.400 litros de agua diarios y un promedio de 50 a 40 personas que reciben apoyo psicosocial. El próximo domingo finaliza la emergencia decretada por el gobierno ecuatoriano para atender el flujo migratorio. Lucy Jiménez, Telediario. Y tenemos información del debate que se desarrolló en la Asamblea Nacional sobre la Ley de Comunicación. Nunca más periodistas sancionados. Este fue el mensaje que dio Jorge Corozo, asambleísta ponente de las reformas a esta normativa. Este martes el Pleno de la Asamblea se convocó para el primer debate de las reformas a la Ley de Comunicación. Se presentaron 14 proyectos, incluyendo el del Ejecutivo. Uno de los aspectos más importantes es el de la eliminación de la Superintendencia de Comunicación. La Superintendencia de Comunicación inició 817 procesos a medios de comunicación. Desde entonces ha recaudado más de $500.000 por multas y sanciones. El mensaje del legislador ponente Jorge Corozo fue en defensa de la libertad de expresión y del trabajo de los comunicadores. Nunca más, ningún canal, ningún periodista, ningún comunicador sufrirá o tendrá una sanción económica en esta ley de comunicación. Sin embargo, dentro del propio bloque de gobierno existe inquietud. No lucen del todo convencidos con respecto de la autorregulación de los medios. Pero también hay preocupaciones de varios legisladores de que esto pueda dejar una ausencia de regulación. Marcela Holguín, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, sala que tramitó el informe, mostró su preocupación de que en el futuro existe una judicialización contra los periodistas al no existir un ámbito administrativo para la resolución de conflictos. Porque ya no va a haber de por medio medidas de conciliación. En esta ocasión, representantes de los medios de comunicación fueron recibidos por el Pleno en Comisión General, donde también expresaron sus observaciones. Ellos insisten en la renovación de las frecuencias. Si un radiodifusor pierde la frecuencia con la que opera, pierde también y para siempre su forma de vida y su medio de sustento. De aquí, Derechos Colectivos deberá recoger y sistematizar las observaciones de cara al segundo debate y votación del proyecto. Alexis Moncayo, Telediario. Y las reformas a la Ley de Comunicación que este martes comenzaron a tramitarse en la Asamblea son calificadas como positivas. Sin embargo, aún existirían temas que podrían mejorar de cara a este segundo debate. Vamos a conocer ahora el punto de vista de Danilo Silva y César Ricaurte. El presidente del Cordicom, Danilo Silva, calificó como histórico el inicio del debate que este 25 de septiembre realizó la Asamblea sobre las reformas a la Ley de Comunicación. Silva da este calificativo debido a que el trabajo legislativo fue sobre un total de 14 proyectos y en el mismo se consigue un cambio fundamental. Con mucha decisión política se eliminó del proyecto de reformas la noción de servicio público. Después la sentencia de la Corte Constitucional que todos conocemos, también al eliminar las enmiendas dio de baja este asunto de que la comunicación sea un servicio público. El director de Fundamedios, César Ricaurte, coincide en que las reformas son positivas, pues eliminar el régimen sancionatorio, la superintendencia de comunicación y figuras como el linchamiento mediático. Se define de mejor forma el derecho a la réplica y a la rectificación. No obstante, aún son necesarias varias modificaciones para que la normativa cumpla con estándares internacionales, como es el objetivo del presidente de la República, Lenín Moreno, y por lo cual señala aspectos como la conformación del Cordicom. Me parece que se le politiza más al incorporar delegados de distintos sectores
que en realidad no aportan ese componente de alto nivel técnico que te exige el estándar internacional. Esto sumado al manejo de códigos deontológicos, añade Silva. Se conserva todavía el hecho de establecer desde la ley unos contenidos mínimos de los códigos deontológicos. La Relatoría de Libertad de Expresión, como también otras organizaciones, han considerado de que eso está en contra de los estándares. Que de todas maneras estos temas podrían ser viabilizados con el inicio del trabajo de la Comisión de Derechos Colectivos previo al segundo y definitivo debate en el Pleno. Alex Llanos, Telediario. Y la comisión que investiga el caso Gabela recibió los testimonios de los generales Alonso Espinosa y Rodrigo Borges sobre el proceso de adquisición de los helicópteros Truff. Alonso Espinosa, quien fuera comandante de operaciones aéreas y defensa, negó tener relación con el proceso de contratación y compra de las aeronaves Druff. No tuve ninguna participación ni tuve nada que ver con el concurso donde efectivamente se compran los 7 helicópteros. Eso sí, señaló que él coincide con la opinión que de estas tenía el general Gabela sobre su mal estado y que no eran aptas para tareas de rescate en combate. Hubieron problemas con las palas, con los motores, con varias cosas. Eso que se mencionó, alguien mencionó que tuvieron que ponerle masilla epóxica para que siga funcionando. Es verdad. Según Espinosa, su relación con Gabela era cordial, lo cual fue desmentido por la viuda Patricia Ochoa, quien afirmó tener grabaciones del uniformado en las que se refieren términos nada cordiales sobre Gabela y una de sus hijas. Decía algo que mi esposo era un corrupto. Más aún, en esa grabación habla que una de mis hijas estaba trabajando en Miami para un vendedor de armas. Ramiro Román, abogado de la familia Gabela, cuestionó al general Espinosa sobre los procesos judiciales que él emprendió en contra de Patricia Ochoa. ¿Cuántos juicios le ha seguido a la señora Patricia, viuda de Gabela? Usted. A ver, ¿qué es lo que haría usted como abogado? Lo menos que hace es cuando le manchan su honor. Yo estoy preguntando, general, conteste. ¿Ha seguido juicios a la señora? Primero, usted no me ordena a mí nada. General. Usted no me ordena a mí nada. A esta hora rinde su declaración Rodrigo Borges, quien fue comandante de la FAE y quien presidía el comité de contrataciones. Alexis Moncayo, Telediario. Y ahora les contamos que Julio César Trujillo como presidente y Pablo Celi como vicepresidente serán las autoridades en presidir la función de transparencia. Este organismo no se había reunido durante el proceso de transición. Aseguran que hablar de transparencia para un Estado debe ser algo general y no solo para una función o las entidades que la conforman. Sin embargo, que la coordinación de superintendencias, Defensoría del Pueblo, Contraloría y Consejo de Participación Ciudadana está determinada en la Constitución, por lo cual era necesaria su configuración. Sobre la necesidad de revisar la condición jurídica de esta instancia. Sin embargo, al tener una vigencia constitucional, mientras esta vigencia se mantenga, nosotros tenemos que cumplir. Hasta la cabeza tienen que ser transparentes, no es una función del Estado, todos tenemos que ser transparentes. Por eso, tras varios meses sin sesionar, menos aún durante el proceso de evaluación, que determinó que la gran mayoría de sus integrantes sean cesados anticipadamente en sus funciones, este 25 de septiembre la función se volvió a reunir y eligió a su presidente y vicepresidente, cargos que recayeron en Julio César Trujillo y el contralor subrogante Pablo Celi respectivamente. Y elegiremos el secretario de acuerdo con la ley y de acuerdo con los requisitos reglamentarios y legales al secretario o secretaria de esta institución. No obstante, esta reconfiguración de la función de transparencia es fundamental para avanzar con el proceso de selección de los jueces que conformarán la Corte Constitucional, organismo actualmente en vacancia. Uno de los elementos claves de ese proceso es que la función de transparencia y control social sea quien designe, por un lado, los miembros de la comisión calificadora para designar a los jueces y también proponga los nombres que al menos de esta función va a presentar para integrar después del concurso respectivo la Corte Constitucional. Una de las prioridades dentro de este proceso de reinstitucionalización del Estado. Alex Llanos, Telediario. Y más de 71.000 registros fueron dados de baja en el padrón electoral. Ciudadanos con más de 2 números de cédula, miembros de grupos insurgentes y personas fallecidas fueron las novedades que se encontraron en este análisis.
En un foro al que fueron convocados actores políticos, autoridades que encabezan las instituciones de control y participación ciudadana y ex autoridades del organismo electoral, se explicaron los avances en la depuración del padrón electoral, que deberá estar listo el 2 de noviembre para la próxima contienda. Este consejo sí desea hacer una depuración de ese padrón que lo vimos con más de 1.600.000 personas hace 2 años. El consejero Luis Cabrera señaló que el CNE transitorio, en coordinación con el registro civil, han dado de baja a 71.662 registros electorales. El padrón a la fecha cuenta con 13.272.130 personas. Las novedades fueron personas con más de 2 números de cédula de identidad, ciudadanos fallecidos, adultos mayores de más de 100 años de edad, extranjeros y ciudadanos pertenecientes a grupos insurgentes. Entre los más conocidos podemos nombrarle al señor Rodrigo Granda Escobar, más conocido como el canciller de las FARC, que como podemos observar no votó. El padrón electoral ha sido cuestionado por actores políticos. Antes del correato, pues el padrón electoral era un documento público. También han existido denuncias por posibles alteraciones del padrón electoral. Hace 15 días vinimos nosotros con miembros del Frente de Defensa Nacional y nos reconocieron que habían cerca de 3 millones de difuntos y de personas que no tienen explicación en el padrón. El director subrogante del Registro Civil señaló que la información es entregada al Consejo Nacional Electoral 3 meses antes de las elecciones y que podría existir información que no ha sido actualizada. Valeria Villarroel, Telediario. Continúa la audiencia preparatoria de juicio en el denominado caso Balda. Nuestro compañero Javier Ceballos nos tiene un reporte desde la Corte Nacional de Justicia. Javier, muy buenas noches, coméntanos. Gracias, muy buenas noches. Durante la tarde y noche de este martes continúa desarrollándose aquí en la Corte Nacional de Justicia la audiencia preparatoria de juicio en el denominado caso Balda. El fiscal general del Estado encargado, Paul Pérez, durante su disertación en cuanto a la exposición de elementos de convicción, solicitó a la jueza Daniela Camacho que llame a juicio al expresidente Rafael Correa, al ex secretario general de Inteligencia Pablo Romero y a los agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón en calidad de autores de los delitos de asociación ilícita y de plagio del activista político Fernando Balda. A esta hora, el abogado del acusador expone los elementos que sustenten su teoría del delito de secuestro de Fernando Balda. La decisión de continuar o no esta audiencia durante esta noche dependerá de la decisión de la jueza Daniela Camacho. Hasta aquí nuestro reporte. Muy buenas noches. Y hoy nos acompaña el asambleísta Luis Fernando Torres, con quien vamos a dialogar sobre varios temas. Entre ellos vamos a hablar del caso Chevron, que ha generado pérdidas por más de 360 millones al Estado ecuatoriano. ¿Qué tal, doctor? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchísimas gracias igualmente por la invitación. Bueno, se inicia el primer debate, ¿no?, en la reforma a la ley de comunicación. Muchos dicen, finalmente llegó la hora de que desaparezca la Supercom. ¿Usted está de acuerdo? Completamente. A la Supercom le llegó la hora. Va a desaparecer en un tiempo aproximado de 6 meses y con esa desaparición se van también al cementerio los superpoderes con los cuales se iniciaron cerca de unos 900 procesos contra medios de comunicación nacionales y locales. Vienen aires de libertad, ya no habrá ese tipo de controles, ya no habrá auditores de los contenidos informativos y sobre todo ya no habrá sanciones administrativas en las que el acusador era a su vez juez, porque lo grave era que el director de la Supercom acusaba y él mismo resolvía, juez y parte, lo que rompía completamente con el debido proceso. Yo recuerdo cuando se defendía precisamente la construcción de esta ley de comunicación, que tuvo como base precisamente evitar que la información sea manipulada por los medios de comunicación y que existe una manipulación directa desde los contenidos hacia la ciudadanía. ¿De qué forma nos vamos a caer ahora al otro lado de la orilla? ¿Hasta dónde se va a poner un techo a los medios de comunicación? ¿De qué forma se los va a regular? Bueno, no se puede regular administrativamente. No hay forma alguna para que un funcionario público se convierta en auditor de los contenidos informativos. La vía es otra. Si alguien se siente perjudicado, puede presentar su reclamo en contra del medio y deberá ser un juez de derecho el que resuelva.
El gran problema es que la Ley Orgánica de Comunicación fue un instrumento para castigar y perseguir a los medios de comunicación desde el poder. Esos periodistas perseguidos, agobiados? ¿Hay algún periodista que esté preso precisamente por este acoso que se dice que se dio por esta ley de comunicación? Bueno, las sanciones fueron de orden económico. Varios medios de comunicación impresos, televisivos y radiales fueron sancionados dentro de estos 900 procesos administrativos, con multas de $500, $5.000, $10.000 y en otros casos con el 30% inclusive de la facturación. ¿Pueden pedir ellos reparación de este perjuicio? Deberían pedir reparación porque fue un abuso el que se cometió, ya que la misma autoridad que acusaba era la que juzgaba, juez y parte. Y eso ocurrió en todos los niveles en los que la Supercom adoptó decisiones, unos nacionales y otros a nivel regional y provincial. Y el linchamiento mediático, que también es otro tema que se está pidiendo que se elimine, pero por otro lado también quienes defienden la construcción de esta ley de comunicación en el 2013, que estaba leyendo además que usted había puesto en su red social que era totalmente ilegítima, ¿no? Claro, esa ¿Por ley, qué? ¿No fue debatida, no fue consensuada? Claro, mire, esa ley es fraudulenta porque el procedimiento que se siguió el año 2013 fue fraudulento y viciado. En el segundo debate, yo recuerdo plenamente lo que ocurrió. No pudimos intervenir los asambleístas para hacer nuestras observaciones. El ponente dijo que había recogido sugerencias que no fueron tratadas en esa sesión, sino en el pasado las incorporó. Una de ellas el linchamiento mediático. Otra, el conjunto de superpoderes para la Supercom. Y así nació la ley. Consecuentemente, nació viciada. Es una ley fraudulenta y bien ha hecho la Comisión de Derechos Colectivos en presentar un proyecto que cambia completamente la fisonomía de esta ley para dar garantía al derecho a la libre expresión, libre información y los demás derechos relacionados. De acuerdo, pero ¿quién defiende entonces la honra de los ecuatorianos? Por su parte, el asambleísta Marcelo Holguín también estaba diciendo, a ver, este artículo que es el 26, el linchamiento mediático, se lo podría reemplazar por la información falsa reiterativa. Así poder proteger no solamente a los funcionarios públicos, a los políticos, sino a toda la ciudadanía en general. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Podría darse? ¿Cuál es el problema? El linchamiento mediático se colocó sin que se haya debatido dentro de la ley. Si alguien se siente que es objeto de un linchamiento mediático, lo que podía hacer era ir a la Supercom y quejarse para una sanción administrativa. Ahora, el momento en que se elimine el linchamiento mediático, el ciudadano que se sienta perjudicado irá donde un juez. Y el juez no impondrá sanción administrativa, sino la sanción reparatoria. Ese es el camino para defender los derechos de un ciudadano frente a un eventual linchamiento mediático. ¿Qué le ha llamado la atención durante este primer debate? Son 14 propuestas, además de la del Ejecutivo. Se habla de que debería conocerse y transparentarse la información, por ejemplo, en el caso de los delincuentes, quienes son procesados. ¿Esto sería una información que debería transparentarse a la ciudadanía? Mire, eso es lo que le está faltando al proyecto de reformas. Decirle al ciudadano ecuatoriano que la ley ya no va a proteger a los delincuentes y malhechores, ocultándolos en el anonimato. Ahora, por prohibición legal, no se puede saber el nombre completo del apresado y procesado. En muchos casos no se puede ni siquiera ver el rostro. Y la gente lo que quiere es poder ver el rostro, saber de quién se trata, porque son delincuentes y malhechores. Pues el derecho a la inocencia, hasta que no se compruebe. Presunción de la inocencia, pero esto no va contra la presunción de la inocencia. Mire usted en Estados Unidos. El momento que les apresan, usted le ve quién ha sido apresado. En el Ecuador no. Los nombres en los periódicos o lo que anuncian en los diferentes medios no es el nombre completo, sino las iniciales. ¿Por qué? Porque no quieren que los ciudadanos conozcan la identidad de los malhechores. A la delincuencia hay que combatirla y una manera de hacerlo es permitiendo que el ciudadano sepa quiénes son los delincuentes y malhechores desde el momento en que son procesados. Esto tiene que ser un nuevo proyecto de la Ley Orgánica de Comunicación consensuada, socializada, con criterios en común, con criterios internacionales como la Corte IDH. Es que existen ya grandes líneas que el Ecuador tiene que seguir y obedecer. Están fijadas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consecuentemente, allí se dice, por ejemplo, que un medio privado o un medio comunitario no presta servicio público, porque no equivale a lo que hace, por ejemplo, el prestador del servicio de recolección de basura o de provisión de agua potable.
La comunicación es completamente distinta y la Corte ha sido clara en señalar que se trata sobre todo y ante todo de un derecho de las personas. Tienen bastante trabajo, doctor. Y bueno, y pese a que usted ya mismo abandonará el Pleno de la Asamblea, pues no, se busca una candidatura en su provincia. Bueno, se comenta efectivamente que yo podría ser candidato a la alcaldía de la ciudad de Ambato. Sí, estoy analizando seriamente esa posibilidad, la anunciaré para finales de año. Todas las encuestas señalan que hay una preferencia de los ambateños para que yo pueda ser su alcalde y finalmente liderar un proceso de cambio que, entre otras cosas, permita derrotar la delincuencia. Porque si algún enemigo tenemos es la inseguridad, la delincuencia. Y desde los municipios se puede hacer mucho para vencer este mal, al igual que para poder crear las condiciones necesarias a fin de que haya inversión generadora de empleo y de trabajo. Estoy entonces valorando todas estas posibilidades, pero si tomo la decisión será para vencer a la delincuencia en mi ciudad, la de Ambato, y para generar empleo y trabajo para todos. Y ese anuncio tendrá que darlo aquí en Telediario, así que ante lo comprometo. Usted, por supuesto, y tendrá la primicia cuando esto Muchísimas ocurra. Gracias. Doctor, antes de finalizar rápidamente, la productora me está pidiendo que debemos concluir, pero en el caso de que ya se dio paso también al juicio político de Diego García, ¿cree usted de que este sería un momento importante para aprovechar qué está pasando con el Estado ecuatoriano y las transnacionales? Claro, 318 millones de dólares se gastaron entre el 2005 y el año pasado en pagos a abogados por las defensas del Estado ecuatoriano en arbitrajes de litigios internacionales. Habrá que valorar si esos 318 millones de dólares que se gastaron en estas defensas finalmente cumplieron el propósito de que el Ecuador tenga buenas defensas. Y en el último tema relacionado con el laudo de la Chevron, falta todavía que se conozca cuánto tendrá que indemnizar el Estado ecuatoriano. Pero que el laudo haya sido adverso a los intereses del país debe permitirnos analizar en perspectiva cuáles serán las consecuencias para el país. Hay afectados en la Amazonía a quienes se les garantizaría el derecho para que demanden por cuerda separada y en forma individual, pero más allá del derecho que ellos puedan tener está el Estado ecuatoriano, con el daño que se le ha ocasionado. Y con el gasto que se ha generado. Con el gasto que se ha generado. En honorarios de abogados, tanto en el caso, por ejemplo, el ex procurador, que se dieron pérdidas en temas, en casos internacionales, y en el caso de Chevron, casi más de 70 millones de dólares en honorarios. En los litigios se puede ganar o perder. Lo importante es que las defensas sean consistentes, inclusive cuando se pierda. Por esa razón, habrá que hacer una auditoría para ver cómo se plantearon esas defensas del Estado ecuatoriano, aún en aquellos casos en los que se perdieron. Y no se diga, en los que se ganaron, habría alguna tranquilidad porque la defensa habría logrado el éxito que el Ecuador esperaba. Lo importante es que en el caso de recursos ecuatorianos, 318 millones no son poca cosa. Y por eso habrá que ver si efectivamente ese gasto estaba justificado en correctas y adecuadas defensas del Estado ecuatoriano. ¿Ha perdido la Asamblea Nacional la capacidad de fiscalizar? No, ha sido objeto de crítica, por supuesto. Quisieron que la Asamblea vaya a un hoyo. Fue a ese hoyo, ha salido y nuevamente la Asamblea tiene que cumplir su papel, fiscalizar en lo que le corresponda. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias. Y esperando esa decisión y que la haga pública aquí en el espacio, en Telediario Estelar. Para que conozca usted y los ambateños. Muchísimas gracias. Soy Fernando Torres con nosotros. Hacemos una pausa. Volvemos. Es un tumor. ¿Cuánto tiempo me queda? 2 o 3 meses. Si sabes que tus hijos se quedarán solos, ¿tú qué harías? Mi último deseo. De lunes a viernes, 21 horas. Por Ecuador TV. 12º Festival de Artes Escénicas en Cuenca. Escenarios del Mundo. Del 26 de septiembre al 7 de octubre. 12 días del mejor teatro en Cuenca. Información en Facebook e Instagram. escenariosdelmundo.com. 9 países en escena. ¡Qué grupos! Va a estar buenísimo. No se pierda. Con el auspicio de... Haciendo el trabajo soñador.
CNT, lo que eres nos hace grandes. Hablar contigo más cerca. Contar lo que te apasiona, lo que te importa, lo que te emociona. Contar tu mundo, tu entorno, tu gente y lo que te sirve y te hace crecer. Y sobre todo, contarlo con respeto. Primero tú, así, más cerca. Ese es mi compromiso. Más cerca, con Diana Jacome. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Ecuador TV. Gracias por continuar en la sintonía de Telediario. Más de 13.000 asociaciones y organizaciones de la economía popular y solidaria recibirán apoyo técnico, logístico y financiero para el desarrollo y difusión de sus emprendimientos locales. Esto tras la firma de un convenio interinstitucional entre la Vicepresidencia de la República y los representantes de gobiernos parroquiales, cantonales y también las prefecturas de todo el país. ¿Cómo se llama? Tanto Javier Sotomayor como Ligia Lucas saben que emprender representa una actividad algo compleja, sobre todo cuando sus iniciativas carecen de apoyo financiero y de difusión desde el principio. Cubrir todos los mercados existentes y, por qué no, pensar en un futuro, incorporar a más actores pues, de la apicultura, crecer y proyectarnos a otros mercados. Porque desde el emprendimiento es donde se puede ayudar a muchas personas que tal vez a veces no han tenido estudios académicos, pero tienen mucha arte en sus manos. Ambos recibieron el apoyo de entidades como la Prefectura del Guayas, cuyo Departamento de Desarrollo Productivo apoya a los emprendimientos ejecutados en el territorio. Porque esta economía, cabe resaltar que no es una economía de pobres o para pobres, es una economía que genera trabajo, dinamiza justamente la economía. En Ecuador existen cerca de 13.000 asociaciones y organizaciones dedicadas a emprendimientos. El objetivo del gobierno es que todas reciban apoyo técnico, de difusión y financiamiento desde los gobiernos cantonales, provinciales y parroquiales. Y obviamente reconocer el protagonismo de este sector que genera más del 60% de mano de obra, de trabajo en todos los sectores productivos. Ese objetivo será posible tras la firma de un convenio entre el Instituto de la Economía Popular y Solidaria con entidades como la Asociación de Municipalidades SAME y el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador CONGOPE. Articular directrices que permitan, insisto, en todos los niveles de gobierno, articular acciones en conjuntos en beneficio de este importante sector de la economía nacional. Promocionar a nivel local la economía popular y solidaria, buscar de alguna manera reforzar en cuanto a la creación de nuevas microempresas, sectores productivos. A través del convenio se diseñarán y promoverán instrumentos de fomento, promoción e incentivos a favor de las organizaciones de la economía popular y solidaria. César Eduarte, Telediario. Y el Gobierno Nacional invita al sector privado a dinamizar las inversiones en nuestro país aprovechando los beneficios tributarios que contempla la Ley de Fomento Productivo. Empresas como Pronovis ejecutan 3 proyectos inmobiliarios por montos que bordean los 120 millones de dólares. La más reciente inversión del consorcio inmobiliario Pronovis tiene lugar en la zona empresarial del norte de Guayaquil. Se trata de un edificio de 59 oficinas que tendrá 12 plantas a un costo cercano a los 15 millones de dólares. Gran parte de los inversionistas son locales, pero hay compañías extranjeras que quieren venir para acá. Nosotros aquí en Guayaquil tenemos gran parte de nuestras inversiones, pero tenemos proyectos, hemos desarrollado proyectos en Machala, en Manta. Tenemos uno de nuestros proyectos insignias, que es Caribao, que es en Igabao. Andrés Casales, gerente general de Pronovis, asegura que el 80% del edificio está vendido. Considera que el clima de inversiones es propicio en los actuales momentos. La gente confía en lo que hacemos y sin duda confía en el país, y eso es una buena señal. Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior e Inversiones, cita a la Ley de Fomento Productivo como el aporte más importante del sector público para dinamizar y despertar el interés de las inversiones privadas. 90% del empleo ecuatoriano es generado por el sector privado, que es quien tiene que dinamizar la economía en el país. Y por eso estamos apoyando desde el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Lenín Moreno Garcés, con políticas públicas que sean en pro, en favor de la inversión, de nuevas industrias, de la producción, de la generación de fuentes de empleo y del bienestar de los ecuatorianos. La normativa, por ejemplo, exonera por 12 años del pago del impuesto a la renta a las nuevas inversiones productivas fuera de Quito y Guayaquil. Dentro de esas ciudades, el beneficio de exoneración tendrá validez por 8 años. César Eduarte, Telediario.
Buenas noticias, más estudiantes se suman al proyecto Mi Primer Empleo. 30 jóvenes ingresarán a la multinacional Huawei para realizar sus pasantías. 400 empresas privadas forman parte de esta iniciativa que busca fomentar el trabajo digno. Más de 400 empresas privadas forman parte de los programas Mi Primer Empleo y Empleo Joven en el país para insertar laboralmente a los estudiantes y egresados de las instituciones del sistema de educación superior. Esta vez, la multinacional Huawei recibió 30 pasantes que trabajarán a lo largo de 6 horas diarias bajo este beneficio. A disposición del presidente vamos a devolver mes a mes el 100% del sueldo. No deberán devolver los dineros siempre y cuando, terminada la pasantía, estos estudiantes sean contratados como trabajadores, digamos, de manera permanente. Margarita es estudiante de la Politécnica del Ejército y nos cuenta lo difícil que es conseguir un empleo cuando aún no se tiene experiencia. Que es bastante complicado porque incluso nos piden años de experiencia, los cuales nosotros no contamos. Estamos recién terminando nuestras carreras universitarias y este proyecto nos ayuda mucho, ya que de esta forma nosotros podemos mostrar las capacidades. El titular de la cartera de trabajo, Raúl Ledesma, confía en que este tipo de acuerdos entre instituciones públicas y privadas sean iniciativas para fomentar el empleo, sobre todo con los incentivos y seguridad jurídica desde el gobierno central. Pero es una respuesta para mejorar los niveles de empleabilidad, una respuesta que incentiva y que promueve el empleo digno, el empleo formal. Invitamos anualmente a 10 estudiantes ecuatorianos universitarios a China para capacitarlos en las últimas tecnologías. Desde el 1 de octubre se habilitará nuevamente la plataforma en la página del Ministerio de Trabajo para los jóvenes que quieran postular y participar de este proyecto. Fanny Lara, Telediario. Vamos a cambiar de tema. El sector del Bastión en Monte Sinaí se convirtió en tierra de migrantes, no solamente para quienes vienen de otras provincias, sino también para familias venezolanas que encontraron un refugio. Según la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos, se ha incrementado el índice de emigración irregular. El sector de las Talías es una de las cooperativas de Monte Sinaí declarado por la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares como zona de riesgo, no solo por ser un asentamiento ilegal, sino también por su ubicación. Pero evidentemente las personas por la necesidad tienen que asentarse en cualquier terreno. En compañía de su esposo e hijas de 6 y 3 años, Dorida Rodríguez llegó desde Venezuela en busca de un hogar para su familia. Tiene 3 meses viviendo en este lugar, donde las notificaciones de desalojo están a la orden del día. Y si me pueden reubicar en una parte, se lo agradezco. Algo que me puedan ayudar mientras que estoy el tiempo aquí necesario, porque yo pienso que algún día se va a arreglar Venezuela y me voy, pues. En ese sentido ya ponemos a órdenes de las autoridades competentes, Fiscalía, Policía de Inmigración, el Consejo de la Judicatura, para que ellos tomen las decisiones pertinentes con relación a la situación jurídica de estos venezolanos. Ustedes saben que la ley 88... Paola Andrade vive pendiente de los operativos, pues esta no es la primera vez que experimenta un desalojo. Por ello, la Secretaría del Estado ejecuta controles permanentes, socializando con cada ciudadano las sanciones y consecuencias de habitar en estas tierras que carecen de servicios básicos. Una mujer y uno tiene miedo, y yo más miedo por mi niña, ¿sí me entiende? O sea, de que me tumben con mi niña adentro, qué sé yo. Nosotros le damos un término de 48 horas a las personas para que las personas se acerquen con algún tipo de información o en este caso algún sustento legal del por qué están asentados. En lo que va del año se han identificado cerca de 1000 nuevas construcciones en las cooperativas Las Talías y Ciudad de Dios, lo que ha llevado a las autoridades a trabajar en la judicialización de los casos para los traficantes de tierras. El otro día nos llevamos 22 detenidos en esta zona de seguridad. Ya tienen sentencia 10 de esos 22 detenidos por un procedimiento abreviado al que se cogieron. Las inspecciones también han permitido controlar el paso de materiales de construcción hacia los terrenos. En los próximos días se realizarán sobrevuelos para verificar si las viviendas existentes cuentan en los registros. Guadalupe Ayoví, Telediario. Y representantes de la Red Nacional de Casas de Acogida enviaron un manifiesto al presidente Lenín Moreno en el que solicitan se garantice la asignación de recursos para su funcionamiento y se concrete lo antes posible cuál será el ente rector en materia de protección a las víctimas de violencia intrafamiliar. La Casa de Acogida María Amor tiene al momento en sus instalaciones en Cuenca a 17 mujeres y sus hijos víctimas de violencia intrafamiliar.
Esta institución, al igual que otras en el país, depende del financiamiento del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia, que está a la espera de la decisión presidencial sobre su posible fusión con otro ministerio para optimizar recursos. Esto preocupa a las casas de acogida, pues no tienen claro cómo funcionarán de aquí en adelante. Al desaparecer el ministerio y no tener claro dónde está la rectoría de la ley, se queda fuera la posibilidad de ejecutar los modelos de atención. Por eso, representantes de la Red Nacional de Casas de Acogida enviaron un manifiesto al presidente Lenín Moreno en el que solicitan se garantice la entrega de recursos. Nosotros en este momento no hemos dejado de recibir los recursos, están retrasados los recursos. Lamentablemente es así. Quieren que se defina cuanto antes cuál será el ente rector en política de atención integral a las víctimas de violencia intrafamiliar. Todos aquellos procesos atados a lo que era el ámbito de derechos humanos de este ministerio han quedado actualmente en el limbo. Preocupaciones que responde Paul Granda, ministro encargado del tema. Una de las cosas que nos hemos planteado como gobierno es que de ninguna forma se ponga en riesgo lo que se viene haciendo. Se espera el decreto presidencial que definirá los lineamientos en esta materia. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Frontalidad y credibilidad son sus armas para afrontar los embates del poder. Las autoridades no son nuestros jefes. Sin prensa independiente no hay democracia. Tania Tinoco nos acompaña este domingo en Derechos Reservados, periodismo sobre periodismo. Este domingo a las 9 de la noche por Ecuador TV. CNT, lo que eres nos hace grandes. Empieza tu día con la información más completa. 6 horas. Las noticias y los sucesos más relevantes en Telediario Primera Emisión. Con Sofía Montoya y Diana Jacome. 6:45. Vive la emoción con los últimos acontecimientos del mundo deportivo. 6:55. Entrevistas políticas de calidad, ágiles y profundas en Primera Impresión con Eduardo Califé. 7:30. La información y los hechos del momento, minuto a minuto en Telediario con Sofía Montoya. 8 horas. Temas de interés e historias positivas serán vistas con una nueva perspectiva en Más Cerca con Diana Jacome. Todo lo que necesitas para comenzar tus mañanas bien informado está en un solo lugar. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana por Ecuador TV. Amplía. Multiplica, mejora, inaugura 1, inaugura 2, inaugura si quieres 3. Impulsa tu crecimiento con la CFE, que desde ahora extiende sus líneas de crédito a las empresas de servicio. Inaugura, amplía, mejora y expándete, porque el financiamiento para unos es empleo para otros. Corporación Financiera Nacional. El gobierno de todos. Esta noche a las 23 horas los esperamos en Fanático con la mejor información deportiva. Junior Sornosa vuelve a anotar en el fútbol de Brasil. No se pierdan el gol del ecuatoriano. También tenemos goles internacionales, la Copa Sudamericana y mucho más aquí en Fanático. No se lo pierdan, los esperamos. Estamos de regreso con más noticias. Les contamos ahora que la Copa América para personas con parálisis cerebral se va a desarrollar en Quito a partir del 27 de octubre. El combinado tricolor se prepara para este torneo deportivo en el que por primera vez van a participar 7 selecciones nacionales. Cada vez que patean el balón demuestran que la discapacidad no frenó sus sueños.
Son chicos con parálisis cerebral que estarán compitiendo en la primera Copa América a realizarse en Ecuador, que se cumplirá en el complejo de alto rendimiento del Independiente del Valle desde el 27 de octubre. Países participantes es Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador y Colombia. Juegan 7 en cancha por equipo, juegan 30 minutos, descansan 10 y pues las dimensiones de la cancha es la diferencia entre el fútbol convencional. Se juega en una cancha de 70 por 50. Hernán Cadena es su entrenador y comenta que esta experiencia lo ha enriquecido al ver la capacidad de esfuerzo de sus dirigidos. Ellos se esfuerzan, logran metas, logran objetivos y nosotros lógicamente, ¿no? Muchas veces renegamos por algo que es tan simple. Realmente es un aprendizaje, un enriquecimiento que yo he tenido, gracias a Dios, con estos chicos y bueno, estamos ahí en ese crecimiento, ¿no? Ricky Padilla es uno de los seleccionados. Su objetivo es lograr el campeonato y conseguir un sueño que comenzó cuando era niño. Yo juego fútbol desde los 7 años. Me retiré a los 17 y otra vez estoy regresando ahorita a la selección. Nosotros somos una familia, aparte de que somos chicos de diferentes etnias, razas y provincias, somos una familia, prácticamente somos hermanos. Es importante la colaboración de la empresa privada, ya que se requieren de auspicios para cubrir los costos de esta selección, que se entrena con disciplina para levantar la primera Copa América de deportistas con parálisis cerebral. César García, Telediario. Hoy, Lale reprende a su hermana Eda. Desde ahora en adelante te quedarás aquí. Hablaremos cuando llegue a casa esta noche. Y vamos a decidir tus horarios para volver cada vez que salgas de casa. ¿Qué? Aje tiene una sorpresa para Lale. ¿Podrías venirte más temprano a casa hoy, amor? ¿Por qué? Quiero llevarte a un lugar. Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. CNT, lo que eres nos hace grandes. Hoy, en Memoria del Futuro, una plataforma digital que facilita la promoción turística y un robot educativo que ayuda a los niños en el aprendizaje tecnológico. Las buenas ideas están en Memoria del Futuro. Hoy, a las 10 de la noche, por Ecuador TV. Pública FM es la radio que te acompaña en tu auto, en tu oficina, en tu casa y donde quiera que vayas. En Pública FM ofrecemos contenidos positivos, útiles, diversos, en nuevos formatos y para todos los gustos. Noticias. Tercera edición de Pública Noticias. Deportivo. Todo sobre el mundo del deporte. Todo el fútbol. Juvenil. Bueno, chicos, y continuamos con más de Random. Yo les quiero contar. Diversión. Para compartir un momento de intimidad. Musicales. Poderoso ritmo latino. Cambia el dial y alegra tu día junto a Pública FM. Que no te lo cuenten. Escúchanos. Cobertura nacional. Pública FM 105.3. Sus canciones nos han conmovido. Sus artistas han pasado a la historia. Y sus melodías aún nos inspiran. Llega un homenaje al pasillo ecuatoriano. La música de nuestra identidad. Canción del Alma. El lunes 1 de octubre, a las 10 de la noche, por Ecuador TV.
Regresamos con la información del mundo. En Colombia se cierra el círculo contra alias Guacho. La tarde de este martes, la policía informó de la captura de Diego Fernando Castillo Taicús, conocido como alias Perro, quien era el jefe militar del Frente Oliver Sinisterra. Según informes de inteligencia, era el hombre de confianza de Walter Patricio Arízala. Junto a alias Perro se detuvo además a su compañera sentimental Julia Adriana Landázuri, de nacionalidad ecuatoriana. El operativo se realizó en la zona rural de La Guayacana, en Nariño, frontera con Ecuador. Alias Perro habría participado de varios ataques con explosivos contra la fuerza pública, entre ellos el del pasado 18 de marzo, que dejó un soldado muerto. La Iglesia Católica de Alemania pidió perdón tras descubrirse los 3.677 casos de abusos sexuales cometidos por 1.670 religiosos desde 1946 hasta 2014, en su mayoría a menores de 13 años. El presidente de la Conferencia Episcopal, Reinhard Marx, admitió en rueda de prensa su vergüenza por haber ignorado durante años a las víctimas de pedrastas en el clero y pidió que los autores de tales abusos sean debidamente castigados. Y en Argentina continúa el paro general que convocó la Confederación General del Trabajo con apoyo de la mayoría de los gremios y sindicatos del país. Este martes las calles de las principales ciudades amanecieron con una inusitada tranquilidad, dando así inicio del cuarto paro contra el gobierno de Mauricio Macri, medida del hecho que se refleja especialmente en la ausencia de transporte público. En medio de la crisis social que vive el país, el presidente del Banco Central de Argentina, Luis Caputo, presentó su renuncia al presidente Macri, hecho que se da en el proceso de renegociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Fanático. Momento de conocer la actualidad deportiva. Para eso vamos a darle paso a nuestro compañero David Lucero, que ya está con nosotros aquí en los estudios. Bienvenido, David, qué gusto tenerlo. ¿Cómo estás, Mario? Sí, buenas noches. Un cordial saludo para ti, para los amigos televidentes. También de inmediato ya con la información deportiva, porque ya los clubes empiezan a prepararse para la famosa fecha espejo. Arranca ya la rueda de revanchas en la segunda etapa del campeonato ecuatoriano y Barcelona frente a Liga Deportiva Universitaria se enfrentarán una vez más, ahora en el Estadio Monumental. Vamos a iniciar con esto y declaraciones de Tito Valencia. El que crea que en Barcelona ya no podemos lograr nada, que se vaya, es lo que dijo el jugador. Y es que Barcelona se aferra a sus opciones de ganar la etapa y poder disputar la final precisamente ante Liga en el mes de diciembre. La continuidad en una posición me hace sentir tranquilo, pero de ahí me siento feliz estando en la cancha. No, corregir, creo que todos vieron que le iba a proponer, como siempre lo quiere el profe. Por ahí acá salir un poco más de arriba a presionar, que siempre pide el profe, un poco en la altura, nos replegamos un poco, pero de ahí a hacer el mismo juego que hemos venido haciendo los últimos años. Por ahí si cualquier jugador, dirigente o alguien que forma parte de Barcelona, que piense que no se puede lograr nada, que coja su maleta y se vaya. No, eso te digo que lo mejor que hacer es hacer caso a las decisiones que el profe. Bueno, si no salen dentro de la cancha y es cosa del fútbol, pero de ahí que ponemos todas las ganas en los partidos, es así. Y en Liga Deportiva Universitaria también la consigna es pelear hasta el final por ganar esta etapa y ser campeones de manera directa. A continuación, parte de las declaraciones que hoy dio el técnico Pablo Repeto. Pero no nos sentimos que seamos más que nadie, ni hoy menos que nadie. Creemos que las posibilidades las tenemos. Está en nosotros, de ahora en más, cómo trabajemos el día a día y cómo encaremos cada uno de los partidos para tener posibilidad de ganar la etapa y que no haya una final. Que hoy tenemos una final, que eso también no nos tiene que enloquecer, pero tampoco relajar, que a veces te puede relajar y a veces esa obsesión porque no haya una final te puede salir de esa tranquilidad que tenemos que tener, siendo conscientes de todo esto que estamos viviendo y que queremos mejorar para ser el equipo que termine ganando el año, ¿no?
Y aquí está el detalle ya del valor de las entradas para el partido Barcelona-Liga del próximo domingo. General Norte, $5, la General Sur, 8. La tribuna costará $8, el palco, $15 y adicional de suite, $15. Esto en el Estadio Monumental, cuando el domingo en la tarde, 16:30, se van a enfrentar estos dos equipos, iniciando ya la rueda de revanchas. Hasta aquí lo más destacado en la información deportiva. Tendremos más temas, por supuesto, para desarrollarlos junto a ustedes en nuestra emisión final de Fanático a las 23 horas. Es todo por el momento, Marius. Y para conocer más detalles sobre cuáles fueron las declaraciones, además de Almada, ¿no? Sobre el partido que se va a jugar, hablaba un poco sobre la calidad, sobre el tiempo en el que se iba a dar. Bueno, hablaban los unos de la humedad, los otros de los rayos ultravioletas. Rayos. Hoy te cuento nada más brevemente, el director técnico de Universidad Católica también dio su opinión. Y él es partícipe de que los partidos se jueguen a partir de las 17 horas. Bueno, vamos a estar atentos entonces. Ese tema se va a tratar, los detalles en Fanáticos, luego de este noticiero. Pero antes de finalizar, noticia de última hora, la jueza Daniela Camacho suspendió la audiencia preparatoria en el juicio sobre el caso Balda. Ahora la diligencia se va a reinstalar el jueves 27 a las 10 de la mañana. Esté atento a nuestros informativos. Gracias por su compañía. Buenas noches.